Muy pero muy buenas queridos, acá estamos en un nuevo video y en el mismo vamos a estar revisando las manitos de roll pots en las que llegamos al flop del mes de octubre y lo poco de noviembre que hemos traqueado. Principalmente porque considero que es lo que mayor retorno les va a dar en YouTube a su tiempo. Y hago especial énfasis en todo este tipo de videos de juego contra fiches, mismo a la gente que me habla y me pregunta, che, ¿y qué harías acá? Porque, o bien, qué sé yo, no pueden acceder a ciertas cosas que yo esté ofreciendo, lo que fuera. A todo el mundo le digo, anda al canal y mirate todos los videos de juego contra fiches, que eso, o sea, va a hacer que despegue zarpado, porque te va a dar como una muy buena estimación de lo que hay que hacer en los spots más rentables, lo que va a hacer que obviamente ganes mucho más y de mínima ese apartado lo tengas súper cubierto, que como les digo, lo más importante es esto. Después, sí, está bueno tener como una especie de guías sólidas, de estudiar los otros spots, etcétera, pero eso siempre y cuando ya tengamos el juego contra fiches cubierto y lo vayamos perfeccionando. Entonces, eh, por eso hago tanto énfasis en esto, porque claramente yo tranquilamente les podría subir videos de todos los spots, pero considero que se quedaría un poco en la nada. Entonces, lo clave para mí es esto, tipo, cada vez ir dominando más todo el tema de este spot, porque, si les soy completamente sincero, conozco una barbaridad de gente que juega bastante bien contra Filles. Mismo en mis inicios lo veía tipo de gente en Poker Stars que eran unas monjas absolutas y ganaban a 11 blinds. Y vos decís, ¿cómo es este tipo? ¿Me entendés? En una muestra respetable de mano. Y se pelaban al fish, muchachos. No hay mucho que analizar ahí. Y bueno, y me parece clave decirlo porque si no muchas veces la gente piensa que el jugador grosso, high stakes, ultra mega competente es el que se las sabe todas, todos los nodos, toda la línea y frecuencias y nada que ver. O sea, justamente el jugador que después se imprime es el que sabe poner el foco donde está el EV. Así que sin más. Vamos con lo nuestro. En este caso, justamente, y lo que les invito a hacer, les voy a dejar los filtros obviamente acá abajo, como en un video anterior que hemos analizado. Voy a hacer como una especie de sesión de estudio mía, tipo como a capela, como si no la estuviera grabando. Eh, y bueno, o sea, voy a estar comentando, che, acá hubiera hecho esto. Y no es que le seleccioné manos tipo con conceptos de cada mano, sino que simplemente vamos a ir viendo un poco qué onda, eh, como si estuviéramos estudiando solos, básicamente. Así que nada, sin más, vamos con la primer manito. Previo, me tomo un mate. Pues arranco y no paro. Entonces, eh, vamos con la primera mano que en este caso limpea un 50x, por lo que podemos ver acá bastante pasivo en general. Y, y este es un perfil que abunda, entonces es muy pero muy importante catalogar al fish al que nos estamos enfrentando antes que cualquier cosa, ¿no? Porque ese es un fish, el típico, no sé, 60, 20 y pico, que tiene mucho PFR, que ya lo hemos visto eh, betear bastante, etcétera. En general, ante la duda, ese tipo de perfil, tipo el que tiene alto PFR, al menos arriba de 15, por ejemplo, si no tenemos ninguna data, que muchas veces pasa eso, o sea, la gente te pregunta, che, ¿y qué hago si...? Porque obviamente con muchos datos ya es mucho más fácil, ¿no? Tipo, si, no sé, tenés HUD o lo que fuera, o lo viste en una página tipo Smart Hand, es mucho más fácil saber un poco cómo adaptarte al fish, pero muchas veces la típica, sobre todo en GG y en otra sala donde no se embodó, donde no se puede traquear nada, donde no tenés un fucking dato, es muy importante ir observando como el feeling de cómo se mete el fish a la mano. Si es tipo con agresión, tipo abriendo preflop, si tribetea, etcétera. Y si vemos que ya tiene un PFR decente,
En general, ese fish va a estar pasado en las líneas donde más nos conviene a nosotros que esté pasado. Obviamente puede haber excepciones, ¿no? Pero por ejemplo, me lo invento, no sé, un 50-25, ¿no? Ese perfil en general va a tender muchísimo más a flotar en el flop, a raisear probablemente también en el flop y a vetear muchísimo en el river. Entonces, claro, ese tipo de perfil, a la primera que tenés una mano media, vos le puedes apostar en el flop y después jugarle check call. ¿Se entiende? Algo de ese estilo. Y vamos llevándolo mucho desde de ese modo de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, lo digo más que nada porque es algo que suele suceder muchísimo. En este caso, andás a ver si yo, estos datos los tengo acá, pero andás a ver si yo los tenía en la mano. Seguramente igual, como uno va ganando muchísimo roce contra quien se está enfrentando, muchas veces yo entro y ya sé qué tipo de ficha es cada uno. O sea, ya vas viendo ciertas cosas que hacen, y en este caso seguramente este fuera ultra mega pasivo. Entonces, nada, acá le hicimos un roll a 9 blinds. En general, obviamente con este tipo de manos premium, a la primera que estemos contra un super fish, ni hablar si es 60x para arriba, ya la idea va a ser hacerle un sizing enorme, tipo 25 blinds. En este caso seguramente le habré hecho 9 blinds, porque este tipo de perfil de fish ultra pasivo, de cualquier manera está un poco más consciente del sizing que le haces, y no es que vos le haces 40 blinds y acá te paga contento, porque si fuera así, hacemos patria y otra cosa, ¿se entiende? Pero en este caso seguramente lo habré testeado y, y bueno, y este sería el sizing máximo al que me podría pagar, principalmente porque, para que no vea las 10 blinds, ¿no? Eh, es un poco más atractivo para el pagar que si viera, no sé, que le metes, bueno, esto sería 400, que le metes, no sé, $80. Es como que, pará, ve las fichas y se caga un poco más, ¿no? Entonces, este sizing considero que es el estándar, honestamente, pero obviamente siempre vamos a estar muy atentos, y como les he dicho en otros videos que también hay en el canal, la gracia es que a la primera que estamos contra uno interesante, lo hagamos un sizing mucho más grande. Y esto obviamente, como podrán imaginar, se extrapola a Sixmax. Eh, Obviamente en este caso hay antes y qué sé yo, pero por ejemplo en Sixmax ahí haría un roll a 9 blinds que sería como el roll a 18 de acá, ¿se entiende? Entonces es muy pero muy importante estar atento a este tipo de cosas. Obviamente a la primera que ya no te pagan un roll más grande y no le vas a hacer a 20 blinds con 10 es porque querés que él se meta en la mano, ¿se entiende? Entonces, nada, pero bueno. Sale este flop y yo me doy check. Es muy importante acá en general en ciertas líneas darse check. ¿Por qué, muchachos? Porque ustedes siempre tienen que tener en la cabeza lo que puede llegar a pasar después. Y el tema contra fishes tan pasivos de este estilo es que en general, o sea, los que tienen un PFR irrisorio, tipo como en este caso un 53, suele ser gente muy especuladora que obviamente limpea y se mete pasivamente, o sea, aumentando su BPIP pero no su PFR, y en general hay gente que es el famoso, bueno, a ver cómo están las cosas y veo si ligo. Entonces, si tiene ese mindset, este muchacho, claramente a la primera que acá te mete una torta, ya vas a estar en una situación muy, pero muy complicada. ¿Se entiende? Sobre todo cuando ya empiecen a querer robarla desde el flop. Porque desde el flop, en general, los únicos fishes que suelen robar un montón son los que más o menos se enteran, o los que ya quieren pelear por un pozo enorme, por ejemplo. Me lo invento, ¿no? Porque esta dinámica cambia muchísimo si acá yo hago 25 blinds per flop. Porque vamos a un pozo que tiene arriba de 50 blinds en el flop y es claramente un pozo mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más atractivo para el fish promedio. Incluso todos los fishes, cuando el pozo se hace grande, todas las tendencias, por más pasivo que fueran, las van a subir. O sea, este fish, ponele que tiene un bet miss de 30. Probablemente si el pozo es de 50 y pico, ese betmiss suba fácil, no sé, a 40 y pico, a 45, un 50% le va a subir porque obviamente se muere de ganas de ganarse el pozo. Y muchas veces tiene una mano falopa que va a decir, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a dar check behind. No, entonces es muy importante jugar con ese tipo de cosas, pero a la vez también es clave saber que en este caso en particular, si nosotros beteamos en el flop, que no va a estar mal, vale la pena aclarar, va a ser rentable la bet del flop, pero muchas veces lo que estoy testeando contra este tipo de fichas en general es, primero que nada, si me hace una bet poronga, muchas veces tipo, no sé, un
10 blinds para abajo. Muchas veces tal vez se quiere comprar el river barato y después va check, 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 check y la ganamos. Pero me da mucha mejor información que yo me chequee acá y él se dé check back, que yo vete, él me flote, sobre todo en este tipo de escenarios tan mojados, etcétera, y con tantas manos que él tiene adentro que yo le voy a sacar valor, que tiene una equity miserable y que se la puedo delayar ese valor al turn. Ejemplo, un 5-5. Tiene una equity basura casi contra mi mano, o sea, sí, llega al 5 y es Gardel, pero es muy poca la equity que tiene. Y entonces, en general, o un 10-9, tiene una equity miserable también contra mi mano. Entonces, es muy, pero muy importante saber cuándo betear y cuándo no. Obviamente, acá la primera que tengo un rey dama para arriba, claramente que voy a betearle como si no hubiera un mañana. Pero este tipo de manos medias, contra un rival pasivo que igual ya se va a regalar, yo me gustó el check, me lo compro. ¿Por qué? Porque si él me betea chiquitito, una puedo pagar. A la primera que él quiere hacer un pozo enorme, tipo me hace 3/4 o pozo para arriba, esta mano la tiro a la chagar. Entonces, sí, qué sé yo. Me parece interesante el check. Porque después jugamos mucho más claro, muchachos. Porque ¿cuál es el tema? Acá vos apostás y muchas veces estás haciendo un pozo grande con una mid-pair contra un tipo pasivo que vas a tener que hacer muchas veces bet y check fall en el river o bet y check fall en el turn. Entonces, este check nos ahorra ese tipo de cosas, sobre todo cuando es un escenario que queremos controlar un poquito más la cosa, ¿no? O sea, no es que querés hacer un pozo enorme con un 10-10 porque nunca tenés tres calles por valor. A duras penas tendrás una y media, dos. Entonces, claro, cuando ya va check check, ya acá cambia mucho más la cosa. En este caso le hago tercio, creo que me quedé corto porque no es un jugador que me interese mucho con este perfil torearlo, porque el pozo no es enorme. Si acá el pozo hubiera sido de 50 blinds, puede ser interesante hacer este tipo de bets poronga para que él se vuelva loco con un As-4 de corazones, ¿se entiende? Pero cuando el pozo es normalito, medio, y él tiene tantas manos peores que no va a pagar como FD, como algún 8-8, algún 2X, etcétera, claramente acá hubiera hecho un sizing, sí, tranqui, tipo 12 blinds, 13 blinds, algo así. Considero que hubiera sido lo mejor, pero bueno, y eso es lo bueno, tipo ir detectando, che, a ver, acá hubiera cambiado esto, hubiera hecho lo otro. Y obviamente, si hay una mano que nos deja muchísimas dudas, tal vez la marcamos de review y la compartimos, no sé, en un grupo de estudio que tengamos o en un foro para saber la opinión de gente que, qué sé yo, que nos pueda dar su punto de vista, etcétera. Pero en este caso yo ya me doy cuenta que acá hubiera hecho una bet bastante más respetable. Tampoco una locura, no lo voy a hacer pot, pero 13 blinds, algo así, va a estar bastante bien en general. Y bueno, sale esa J y acá me doy check. Y obviamente acá a la primera que él me potee o me haga algo raro, obviamente le hubiera pagado, le hubiera foldeado, perdón. Pero acá cuando ya te hacen este sizing poronguísimo, que es el sizing por antonomasia de bluff, no solo que en esta línea el fish está cagado en bluff muchísimas veces, sino que ustedes tienen que tener en cuenta que nunca les van a valuetear bien. O sea, acá no me va a valuetear un dama 8, ¿se entiende? Como para hacer más complicado el ratio de valor con bluff que tiene. Sino que literalmente solo me va a apostar manos, primero que nada que yo estoy bloqueando, como un rey 10 y un 18 que haya llegado acá. No me va a apostar fino los dama X, eso es clave también. Ciertos 9X tal vez los raisé ante mi bet poronga que hice en el turn, pues ya quiere sacar valor. Entonces básicamente tiene o colores o algún rey 10 que se encontró por ahí. Y es muy fácil que ante la duda él pueda llegar a blufear cualquier cosa. O sea, necesita una de cada cuatro randomeadas acá que quiera convertir por H por B. Porque yo me di check y dice, ah, no, este está muy débil y tal vez te convierte un rey 2 en bluff. Y el sizing es muy barato, muchachos. Entonces cuando les hagan medio pozo en general... eh, nada, es papita para el loro, salvo que tengamos mucha data de que estamos contra un fish ultra mega pasivo que lo vimos siempre meter medio pozo con valor. Eh, pero si no, en la inmensa mayoría de los casos acá ya es como que es otra dinámica, ¿se entiende? No es lo mismo acá hacer bet y en el river tener que check foldear porque ahí claramente ya el rango de él está mucho más filtrado. En cambio acá cuando él se da check back, me paga una apuesta medio pelo acá y sale esa J, y básicamente tiene color o nada, y encima el color tranquilamente me puede hacer mucho más grande. Entonces, nada,
esta mano me pareció bien. Lo único que hubiera ajustado tal vez sería el sizing del turn. Y bueno, y en este caso nada, me bajó un rey 10, bien por él. Pero bueno, sin más. Acá tenemos un rey 8 off contra un bello 80x. Que claramente cuando ya estamos en posición me voy a querer meter con bastante estas manos. En general, ni hablar si el 80x es pasivo. Obviamente ese es otro tema que uno tiene que tener en cuenta. Porque a la primera que estés contra un 80x delirante, que te caga raíces o cosas de ese estilo, claramente no vas a querer ampliar una barbaridad el rango de rol que vos vas a tener. Porque justamente el gran EV de rolear muchas manos de este estilo, o lo que podría ser un 17 o cosas así, tipo ampliaciones bastante grosas de lo que sería la región de las Broadways, o sea, casi que se transforman en, ni siquiera son Broadways. Eh, la gracia de eso justamente es estar contra un perfil balleno preflop y que después sea indefendible su rango post-flop. Entonces, claro, se va a meter mucho especulativamente este muchacho. eh, pero claro, después a la hora de defender sus manos post-flop, no las va a defender con agresión. Entonces, si no las defiende agresivamente, es papita para el loro porque está overfoldeando masivo en todas las calles. Y ahí vas a estar imprimiendo con todos los bluffs que vos tengas, ¿entiendes? Entonces, me pareció interesante aclarar eso. Sobre todo porque la inmensa mayoría de 80x, o sea, de ballenas zarpadas de este estilo, salvo que se las estén pelando vivas, que ahí van a empezar a regarla, obviamente, no sé, el típico, ponele que este fish tenía 600 blinds, ¿no? O sea, se peló un par. Y empieza a perder pozos, y en un momento lo pelan y queda con, no sé, 200 blinds, ahí va a estar desacatado totalmente. Entonces, no va a ser lo mismo cómo él va a interpretar el juego cuando ya esté ultra mega tilteado y sintiendo que está perdiendo todo, como bueno, ya acá estoy jugado y empiezo a timbear duro como para recuperar lo que perdí, como si fuera, no sé, que está jugando, no sé, al blackjack. No va a ser lo mismo eso que alguien que ya está, tipo un fish que está tranquilito, porque va ganando, está cómodo, está confiado y va a querer proteger mucho más lo que ha ganado, ¿no? Entonces, de cualquier manera, volviendo al tema, los 80x en general suelen overfoldear masivo por flop, porque, sobre todo en GG, suelen meterse mucho con manos especulativas y que después no van a reaccionar muy agresivamente porque sí, ¿se entiende? Entonces podemos tener bastante vía libre para, para blufear. Bien, en este caso sale un Rey X donde nos da unas trips con un kicker choto, pero bueno, obviamente esta mano es una guasada la equity que tiene contra el rango de él, o sea, lo va masacrando. Y es muy, pero muy importante, muchachos, porque acá yo le hago un sizing choto. ¿Por qué? Porque este fish va a tener un rango, primero que nada, va a tener un rango indefendible. En general, o sea, ya hacer esto con cualquier cosa va a estar bien. Obviamente, si tuviera una mano ultra falopa, tal vez le hago 10 blinds, como para no dar la posibilidad a incentivar ningún raise, porque acá le estoy haciendo un cuarto, puede sonar un sizing muy poronga que incentive más raises. Entonces por eso le haría 10 blinds con los bluffes, pero con esta mano ya me sirve hacer este tipo de sizing porque dejo mucho, pero mucho rango adentro, porque el fish dice, bueno, acá tiene, no sé, un dama 10 con backdoor o un high o lo que fuera, y dice, bueno, le pago y después veo, en general, además de que puede incentivar algún que otro raise. Y sobre todo es muy importante tener en cuenta, muchachos, que en este tipo de situaciones donde nosotros tenemos toda la ventaja, porque literalmente tenemos el valor absoluto, es un flop ultra seco y encima estamos en posición, si ven, en este caso el fish termina foldeando, me parece muy importante tener en cuenta qué haríamos en el turn, porque mucha gente dice, bueno, acá le meto 3 barrel, porque tengo trips. Y en este caso en particular, si bien obviamente muchas veces cuando tengas el valor clarísimo, tipo no sé, rey 3-2 y tenés un as rey y ya arrancás fuerte en el flop y ves que el fish está tipo, dale, pago, 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 o hay mucho proyecto, obviamente ahí saca todo el valor que puedas. Ahora, en estas situaciones donde es todo tan seco y donde literalmente el fish no tiene una garcha en su rango y lo peor es que el doble barrel con el valor va a hacer foldear todo de su parte, porque él está plagado de a high, de dama high, de manos poronga como un 3-3 que cuando está el rey doblado ya van a respetar mucho más porque
se presume que vos tenés muchísimo más rey en tu rango, rey dama, etcétera. Entonces, fuera de posición al fish no le hace mucha gracia par con parejas medio chotas que tienen una equity casi que miserable. Entonces, por eso vamos a imprimir con los bluffs acá el doble barrel. Pero es muy importante que este tipo de manos las chequeemos back en el turn. En este caso no nos dio la posibilidad porque foldeó en el flop. Pero este tipo de manos, cuando vos las jugás check back en el turn, primero que nada, le das la posibilidad al fish de blufearte cualquier verdura en el river, que de ahí va a provenir nuestro EV cuando el rango de defensa del fish en el turn va a overfoldear todo por la debilidad que tiene adentro y porque es indefendible, literal. Entonces, le dejamos todos los bluffs para que él nos provee el river, que hay mucho EV en esa línea. Y además, sumado a eso, si el fish acá ponele que sale en dos blancas, ¿no? Sale un 4 y un 3, ¿no? Y va check check. Y en el river el fish tiene, no sé, un dama 2. No se olviden que la línea de bet, check y bet para el fish está ultra desacreditada. Es como que no tenés nada y que te estás despertando de la siesta en el river y, bueno, quieres blufear y robártelo en el river. Cuando obviamente nosotros ya sabemos que nuestro bluff por escándalo va a estar al bet bet, nunca al bet check bet. Entonces, claro, cuando el fish llega con una mano falopa tipo cuarta pareja al river y nosotros no le apostamos en el turn, con esta mano podemos sacar un valor insano y que él se equivoque pagándonos con una pareja pedorra pensando que tenemos un montón de bluffs en nuestro rango. Entonces es muy importante y es clave ser lo más creativo posible a la hora de jugar contra fishes, porque en esta línea yo no tengo duda que la inmensa mayoría muchas veces dice, bueno, tengo trips y está el fish, pimba, bet, 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 pero se está misiando un montón de valor en ese caso en particular y por eso la gracia es no que esto lo repliquen en todos lados, porque hay otras situaciones donde está bien, sobre todo cuando hay un montón de proyectos, ni hablar si estamos fuera de posición, hacer bets enormes por valor al bet, bet, bet. Pero cuando es tan seco todo, cuando el rango del fish va a estar tan overfoldeado en el turn, lo que más nos conviene siempre va a ser darnos check back en ese turn y en el river tener muchísimos spots EV más, recuperando muchísimo EV con los bluffs del fish y con las manos medias que el fish no nos cree. Entonces, nada, me pareció interesante lo que puede desprenderse de esta mano, que obviamente en este caso, nada, foldeó, no hay mucho más que analizar, pero bueno, es un gran, gran concepto. Acá estamos contra el mismo. Esta mano en general, hay muchas veces que yo no la suelo rolear si estuviéramos ultra mega deep. Pero bueno, acá estamos muy, muy short. Y obviamente acá la primera que me paga, bueno, ya estamos adentro. Probablemente lo hubiera hecho más grande como para que pague. Porque encima acá era el mismo fish de la mano anterior. Y ya como pueden ver, está medio pobre. O sea, ya lo habían pelado y acá iba a tener un rango donde mi 6-6, o sea, lo va matando en general. Es cierto, obviamente, mientras mejor sea nuestra pareja, mejor. Pero en general contra perfiles tan extremos de este estilo suelo meter por valor. Aunque considero que me quedo corto, hubiera hecho 25 blinds. El tema es que me queda toda la mesa por detrás. Y seguramente, como muchas veces yo me meto contra el fish, claro, hay tipos que en un momento se van a adaptar. Todo el tiempo le estoy haciendo 18 blinds, 18 blinds, 20 blinds, cosas así. Bueno, en un momento igual no se van a adaptar, pero pongamos que podría llegar a ser el caso. Y... Ah, esta mano me la acuerdo, fue contra un regular, que bueno, nada, no la voy a mostrar porque, por coso, porque al pedo, porque es contra regular, pero bueno, creo que el tema hubiera sido hacerle grande mucho más grande al fish como para jackear un stack tipo, no sé, 25 blinds y que nada, le quede el CPR en menos de uno en el flop y otra cosa. Pero bueno. Acá roleamos un rey J contra lo que parece ser un casinero, que este ya sí que puede llegar a ser un poco más agresivo. Pero sí, o sea, un 43-20, normalito, que va a tender a ser un poquito más agresivo en general, etcétera. Entonces, claramente a este rival, a la primera que no sé, nosotros acá veteamos. O sea, acá yo vetearía un montón, porque todo tiene equity. Pónganse a pensar, o sea, todo el rango que nosotros le vamos a rolear a este muchacho va a tener una equity brutal. O bien va a tener gachot, o bien va a tener overcards, o bien va a tener cosas de ese estilo, justamente volviendo al video que subimos hace unos días de por qué no pasarse de rosca contra Fishes, claramente la gracia justamente es que acá siempre vamos a tener equity. En cambio, si tenemos un As-3 y le roleamos porque creemos que tenemos ventaja, después tenemos una situación paupérrima de cara al turn.
Entonces por eso es tan clave tener muchas manos con equity de este estilo. O sea, acá obviamente hubiera veteado casi que range. Eh, si es muy pagafantoso, si el board es muy blanco, tranquilamente puedes hacer tres cuartos. Pero medio pozo, arrancar con medio pozo me parece bien. Y en este caso sale C10 en el turn. Y yo consideré pertinente como en el flop es donde más nos pueden llegar a flotar. Y encima nosotros tenemos, primero que nada, buenos blockers. ¿Por qué? Porque acá no es como un tribet pot contra un regular, porque si nosotros tuviéramos un tribet pot contra un regular y sale ese 10, claramente nuestros bloques son una poronga porque no bloquean ninguno de los 10x que queremos bloquearle al rival, que son las típicas manos que te van a hacer call, 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 siempre, ¿no? Entonces, en este caso en particular, sí que vale tener estas manos. ¿Por qué? Porque el J10 off y Rey 10 off que bloqueamos está en el rango muchas veces del fish al check call. Entonces es muy interesante por ese punto y porque además, primero que nada, algo de equity tenemos en general. ¿Por qué? Porque te sale una J y un Rey. Y esta es una situación decente en general. Puedes jugar check call muchas veces, etcétera. Tipo para ganarle a lo buste de 7-9, 6-7, alguna falopa que te haya querido flotar de vuelta en el turn. Y sobre todo acá el gran valor considero que está en que podemos meterle muchísima presión a un montón de manos del estilo AJ, As-9, tipo backdoor de A-High, alguna que otra pareja tipo 3-3, 5-5 con peso él se va a tirar porque, muchachos, acá lo importante es comprender cuándo se dobla la carta, en dónde se está doblando. ¿Por qué? Porque es muy importante también ese concepto. Porque en este caso se dobla el 10, que es la principal main card, tipo, o sea, la carta más alta del board. eh, Y eso puede meter mucha presión a manos como un 2-2, un 3-3. Porque ya claramente puede percibirse, che, tengo un montón de 10x. No se abren proyectos, eso también es muy importante y nos va a dar mayor credibilidad cuando tengamos este tipo de bluffes, porque claramente a la primera que acá esto está cagado en proyectos, tipo es un 10-8, 4-10 con doble FD, y bueno, hay muchas veces, incluso con ciertas manos falopa que no tienen equity adicional, probablemente podrías desistir. O si es un fish muy folder multicalle, hacerle bet, bet, bet. Pero el EV del bet en el turn, en ese caso ya bajaría bastante más porque él te puede llegar a flotar muchas manos con la excusa de que vos te estás cagado de proyectos. Pero en este caso, que es Rainbow, nos sirve para tener más crédito con nuestros bluffes. ¿Se entiende? Y en este caso, lo que les decía, el 10 se dobla en el turn, no se dobla en el river. ¿Por qué? Porque si acá saliera un 2, ¿no? En el turn, por ejemplo, y hacemos bet. Probablemente yo haga bet porque tiene mucho valor ya tirar muchas manos como un 4x débil, todos los ajais, que está plagado de ajais este muchacho, entonces la bet en el turn siempre va a ser rentable porque encima tenemos equity adicional con cuando nos sale el rey, nos sale la J, etcétera. O sale un as en el river y podemos representarlo, etcétera. Pero poner que sale un 2 en ese turn y en el river se dobla el 10, ahí no podés volverte muy loco porque él está cagado de 8 high, que claramente lo peor que nos puede pasar a nosotros cuando tenemos un bluff es que se doble el board porque es muy fácil que se bustee todo, que él nos ponga en, este tiene dama J. Y entonces cualquier 8x, incluso cualquier 7-7 o una mano de ese estilo, si él quiso explotarlo en el town, y sobre todo pasa mucho con los chinos les encanta pagafantear pero zarpado cuando llegó a un river donde se busteó todo, es muy importante desistir cuando se doble la carta en el river. En cambio acá, cuando se dobla en el turn, bueno, ya hay muchas manos que tranquilamente él puede esperar que nosotros no tengamos y, o sea, de ciertos bluffes, tipo que tal vez me quiero cortar, y ya meterle presión a una mano como un 3-3, un 5-5, mano de ese estilo, que sí que van a estar mucho más ligadas a respetar un poco más y pueden foldear, pueden pagar alguna vez, pero acá con todos los ajais que vamos a estar tirando ya me parece interesante. Seguramente decidí hacerle este sizing porque era un chino. Y si le hago medio pozo, tal vez no me lo respeta, etcétera. Entonces, bueno, ya quise meter máxima presión, así que me gustó. En este caso termina foldeando. Pero bueno. Acá le roleamos a un 35-12. También perfil tirando a pasivo, pero bueno. De cualquier manera, yo creo que este fish, me acuerdo qué fish era y considero que estaba
in-game estaba mucho más lindo este fish. O sea, no, o sea, acá parece un fish medio pelo, ¿me entendés? Pero lo vi bastante decente. Obviamente podemos ver que estos datos igual yo no los tengo in-game, tipo el fall a la ciber que tiene o cosas así. Pero sí que lo veía un fish tirando a pasivo, etcétera. Entonces, en este caso estamos muy deep. Vale la pena aclarar esto. No le hago un sizing ultra fuerte porque igual podría haberlo hecho si tuviera esta data de que foldea 22 a la Cibet, pero los sizing súper fuertes en general lo van a tender a hacer cuando salga un 7-5-2, por ejemplo, ¿no? Que él puede flotar cualquier cosa, tiene overcards y cualquier cosa va a querer pagar y tiene chance de pagar. En cambio acá cuando sale una dama, un 4-4 ya te puede foldear al 3 cuartos. Entonces, sí, arranqué con un medio pozo, podría hacerse un poco más grande, no hay ningún problema. Y obviamente acá cuando nos enfrentamos a un race, fíjense que contra este fish en particular, eh, yo estaba muy atento, primero que nada porque estamos súper deep. Acá lo que sería un pomazo y un error garrafal sería re-racearle creyendo que tenemos valor. Porque no es lo mismo si estuviéramos contra una ballena con un stack normal, que ahí, bueno, hace lo que se te cante, porque lo va a hacer con un Dama X a lo WPT, que hay mucho fish en WPT, que acá te hacía con un Dama 10, bueno, ya raceaba por valor protección y se stackeaba y cosas de ese estilo. Pero en este caso es muy importante ir con cuidado, sobre todo cuando estamos tan deep. Y encima hizo un sizing bastante, lo que se dice, de respetable, o sea, tampoco es un ultra sizing. Pero bueno, acá incluso me hubiera hecho 70 blinds, tipo un sizing zarpado, yo foldeo esta mano. Porque literalmente me está representando un dobles más grande que una casa. Sobre todo un perfil pasivo. Porque si fuera un enfermo de la mente, bueno, vaya y pase. Pero hay que tener mucho cuidado el tema de los sizing, muchachos. Porque sobre todo en el flop se van a regalar muchísimo. Si te hacen un clic y poronga, ahí podría llegar a re-racear alguna vez porque no tiene sentido lo que él hace. Eh, y sacar valor de las manos tipo proyectos que él pueda llegar a tener. En cambio, cuando te hace pozo para arriba, ya acá creo que estaría bastante tranquilo. Alcohol. Y evaluamos, ¿no? Obviamente acá nunca jamás en la vida este sizing yo me voy a tirar en el flop por la sencilla razón de que puede hacerlo con manos peores y porque además estamos en posición y tenemos mucha data de lo que puede llegar a ser el después. Pero es muy importante que estemos con los ojos ciegos bien abiertos, como diría la canción, porque, porque acá la primera que él me hace pozo, o 100 blinds, algo así, yo me tiro a la mierda. O sea, es muy importante tener en cuenta que acá ya no es un ultra mega escenario hermoso de 3 calles por valor, como lo teníamos cuando estábamos en esta situación en el flop. No, acá ya te raició, ya hay que ir con cuidado, no te vas a tirar como una rata porque sí a cualquier sizing, pero ir con cuidado. En este caso, como me hace un sizing tan choto y tranquilamente lo puede estar haciendo con una randomeada y después check foldear en el river o quién sabe qué cosa, o un dama X que quiere sacar valor de mi FD y después se va a dar check back en el river o whatever. Yo obviamente le seguí pagando acá, pero la primera, como les digo, que me hubiera hecho un sizing más respetable, todo lo que sea cercano a pozo u overbet, me tiro a la mierda, 100%. Y yo iba mucho con ese chip. Mismo en el River, más de lo mismo. Acá si él me hacía. Acá yo quería encontrar excusas para foldearle, porque no es una situación que se suele dar y es una situación poco grata. Pero el hijo de puta me hace un tercio. Y, y bueno, y acá honestamente me resultó casi imposible foldear. Primero que nada, porque en una de esas tiene un Dama X que no supo cómo jugarlo y lo jugó así. O sea, puede tener valor peor y necesito ganar una de cada cinco. O bien puede tener alguna randomeada sumado al hecho de que cierta frecuencia de manos, como un 7-7, un 5-5, podría jugarlos mucho más fuerte en el turn, mucho más fuerte en el river. Obviamente yo acá claramente no tenía las tendencias de este muchacho, pero acá no me iba a tirar ni en pedo con este tipo de precio tan barato que me dejaba y siendo capaz tranquilamente de poder tener alguna randomeada o un FD tipo, no sé, un J10 de tréboles que quiere tirarte barato, qué sé yo, no sé. Ante estos sizings, o sea, no hay manera de que me tire, pero como les digo, a la primera que él me hacía un sizing fuerte en cualquier calle, en el flop, en el turn o en el river, o sea, si en el flop me hacía un sizing ultra masivo de raise, foldeaba ahí. En el turn, si me poteaba, foldeaba. Y acá si me poteaba, foldeaba. El tema que, bueno, no me vas a potear en ningún lado, bueno. La única razón por la que yo podría llegar a foldear acá sería básicamente si tengo una data brutal de que este muchacho
ya está muy, pero muy ligado al valor siempre con este sizing, estos sizing de mierda y nunca tiene un bluff. Pero que eso recién cuando ya jugaste mucha mano contra un fish lo vas a poder averiguar. Eh, pero bueno, en este caso, nada. Obviamente acá no le iba a blufear nada por el sizing weak que me haya hecho ni nada de eso. Sería una estupidez hacer eso. Porque primero que nada puede tener esta mano que te la va a bajar de cajón. Y porque además me puede estar balubeteando peor. Entonces nunca convertiría en bluff esta mano en particular. Pero bueno, queridos, vamos a ver un poquito. Sí, ya se está haciendo bastante largo el video en particular. Así que lo vamos a dejar acá. Pero bueno, espero que les sirva. Obviamente, como dijimos al principio, la idea es que ustedes puedan hacer esta gimnasia cada cierto tiempo. Yo honestamente la haría todas las semanas. Porque es algo que nos va a curtir demasiado y es muy grosso el valor que te puede aportar saber jugar bien contra fichas respecto a todo lo que te puede aportar lo otro. O sea, tipo, no sé, defensa de ciegas o trivet pots o lo que fuera, que si bien obviamente esos spots son los que más se ve tienen después del juego contra fichas, siempre lo clave es ir masterizando esto y nunca perder la gimnasia. Porque después en la mesa se ve la animalada diferencia que hay entre alguien que sabe jugar contra el Fish y que se lo pela y el que no. Entonces, eh, nada, los invito a hacer eso. Y bueno, y obviamente todos los videos contra Fish de este canal les van a aportar muchísimo. Así que nada, si se quedaron con ganas de más, voy a dejar la lista de reproducción hecha de juego contra Fishes. O sea, todos los videos que tengo de juego contra Fishes. Y bueno, eh, vayan viéndolo, tomando nota, etcétera. Y cualquier cosita me chiflan. Chau, chau.